La verdad es que cuando Roberto me planteó hace unos meses los temas a desarrollar en esta reunión, pues yo me quedé un poco sorprendido porque efectivamente las opciones, como dice el título de la charla que me ofrecieron, pues son realmente controvertidas. Como todo en el capítulo de los trasplantes, pues es apasionante, es muy interesante y la verdad es que yo suelo decir que gestionando los trasplantes, hablando de trasplantes, es muy difícil aburrirse, porque siempre nos encontramos con situaciones nuevas, con situaciones que pueden ser más o menos conflictivas, pero que siempre son apasionantes. Yo en esta charla que voy a desarrollar a lo largo de los próximos minutos, voy a comenzar haciendo una introducción de cuál es el estado del arte, el por qué es necesario acudir a estas opciones entre interrogantes controvertidas y después cuál es el estado del arte en estos momentos de estas dos alternativas, del seno trasplante y también de la donación de pacientes tras la eutanasia. Bien, comenzar diciendo que para cualquiera que hable de trasplantes es una obviedad que el problema fundamental en estas terapéuticas es la escasez de donantes, la desproporción oferta-demanda. Esto es un dato que no se conoce, esto es un dato que se pronunció la OMS hace ya años y que es posible que sea cierto, pero que muy probablemente el número de pacientes que se podrían beneficiar al año en todo el mundo de un trasplante, si hubiera suficientes órganos, suficientes hospitales, suficientes médicos, suficiente equipo, suficiente de todo, pues desde luego no sería menor que de 2 millones, probablemente incluso serían bastantes más. Frente a ello, el número de trasplantes realizado en todo el mundo, de acuerdo con el Observatorio Global de Donación y Trasplantes, apenas si ha alcanzado los 150.000. Con estos índices de donación que veis aquí en este mapa de distintos países, que los pongo sobre todo para ver que que hay una discrepancia muy grande entre los índices de donación de distintos países, pues la misma Europa, de los 49 de España a los 11 de Alemania, hay una diferencia enorme en toda América Latina. La media en el 2019, son datos prepandemia, era de 10,3 donantes por millón, o por ejemplo en Argentina pues era de prácticamente 20 donantes por millón. Hay una diferencia grande y lo cierto es que la demanda supera a la oferta en todo el mundo, con independencia o a pesar de que un país determinado pueda tener un índice de donación muy alto. Por si esto fuera poco, pues la pandemia de COVID-19, ya de la que vamos ya por el tercer año, supuso un descenso muy importante, pues por razones obvias de ocupación de las UBIs y del hecho de haber trastocado pues, todos los sistemas sanitarios. En España hubo un descenso de un 22,8% en las donaciones de órganos y del 18,8% en los trasplantes, mientras que en Latinoamérica los donantes descendieron en un 33%, que se dice pronto, la tercera parte de los donantes de órganos en 2020 desaparecieron en relación con el 2019 y un 37% en los trasplantes. Estos datos se recuperaron parcialmente en el 2021, pero realmente todavía no han vuelto a la normalidad previa a COVID. Esta diapositiva la pongo porque es realmente curiosa. Hay una serie de países, no todos, pero bueno, los más relevantes de América Latina, de Europa y de otros continentes. Se pone el número el descenso de las donaciones y de los trasplantes en estos países durante 2020 como consecuencia de la COVID y se produce un descenso generalizado, salvo en un país, en Estados Unidos, en el que no solamente no descendió, sino que ascendió un 6%. ¿Por qué pongo esto? Pues para poner de manifiesto que las donaciones de órganos dependen de factores a veces imprevistos y que, por ejemplo, la razón fundamental de que en Estados Unidos no descendiera el número de donantes, sino que incluso aumentara, pues se debe curiosamente a la epidemia de opiáceos que está causando un número de víctimas cada vez mayor en Estados Unidos, que producen en muchos casos la muerte cerebral, pues, por parada cardíaca, por una serie de mecanismos. Muchos de los fallecidos
que ya van por cerca de 500.000 de personas fallecidas como consecuencia de esta epidemia de opiáceos, pues acaban siendo donantes de órganos. Y aquí veis pues la evolución, la curva de los donantes de órganos por intoxicación medicamentosa, que el año pasado fueron nada menos que 2.031. Esto significa hasta 7 puntos del índice de donación de Estados Unidos, y como digo, pues una cosa imprevista ha hecho que las cifras en este país hayan ido completamente de forma opuesta a las del resto del mundo. Pero volviendo a las cifras globales, lo cierto es que en estos momentos, en el año 2020, que es el último del que tenemos estas cifras globales, se redujo un total de un 18% de la donación y el trasplante, y el número, la actividad de trasplantes realizados en todo el mundo fue de 130.000. Recordad que hace un momento he dicho que hemos llegado a las 150.000, pero este retroceso nos coloca en unas cifras inferiores. Eso significa, de acuerdo con los 2 millones de posibles beneficiarios, que solamente estamos cubriendo un 6,5% de las necesidades de trasplante de órganos. Es decir, una cifra que es realmente bastante escandalosa, sobre todo para las personas que están en lista de espera en cualquier país del mundo. Yo, antes de entrar de lleno en el tema de los xenotrasplantes, dejar claro varias cosas. Y es que el tema de la donación de órganos, lo primero es lo primero, y que cualquier mejora en la donación es siempre un resultado de una mejora en la organización de todo el proceso. Y España, y lo que ha significado la Organización Nacional de Trasplantes, lo pone de manifiesto. Aquí podéis ver cómo, cuando iniciamos la ONT, pues estábamos en 14 donantes por millón. La introducción de una serie de mejoras dio lugar a que hasta comienzos de este siglo pues alcanzáramos 32, 34. Después se produjo una estabilización, porque aumentábamos por un lado pero disminuíamos por otro. La población en España sigue aumentando, y hasta que no realmente dimos un giro importante en el tema de la donación, con lo que llamamos el Plan Donación 40, porque nuestro objetivo era alcanzar los 40 donantes por millón, pues aquello no cambió. Introducimos, como luego veremos, la donación a corazón parado, la participación de los médicos urgenciólogos en la donación, toda una serie de cambios que nos hicieron alcanzar prácticamente los 50 donantes por millón justo antes de la epidemia de COVID. Luego descendió y ahora estamos en algo más de 40 donantes por millón en el momento actual, pero con visos de recuperación para los años próximos hasta alcanzar las cifras previas. Bien, y sin embargo, pues también nos quedamos cortos en cuanto a la obtención de órganos. A pesar de estas cifras, todavía tenemos pues entre un 5 y un 10% de pacientes que fallecen en lista de espera, y en fin, no llegamos a cumplir el 100% de las necesidades. Por eso, desde hace ya muchos años, pues, se han buscado otras alternativas, y una de las más importantes, de las más relevantes y que vamos a tratar aquí, son los xenotrasplantes. Los xenotrasplantes, hay que decir que, bueno, son una idea muy antigua, como ahora veremos, y que hasta ahora la verdad es que ha obtenido unos logros pues muy limitados y desde luego bastante lejos de las esperanzas que en algún momento han desencadenado en muchas personas, en muchos enfermos. Pero lo cierto es que en los últimos meses se han producido una serie de hechos relevantes que ahora comentaremos y que han revolucionado por completo este campo. Antes que nada, hagamos un poco de historia. Como digo, esto es un concepto, el xenotrasplante es un concepto antiguo, aparte de algunos datos anecdóticos en los años, incluso antes de realizarse el primer trasplante renal con éxito en los años 50 o el primer trasplante cardíaco en los años 60. Pues antes de eso hubo algunos intentos pues, con órganos de todo tipo, de oveja, de todo tipo de animales. Pero podemos considerar los inicios históricos en los años 60 y 70 con trasplantes de riñones, de corazones y de hígado procedentes de simios.
Evidentemente se cogieron los simios por ser los animales más parecidos a la especie humana e intuir, aunque no había estudios profundos al respecto, que esa similitud inmunológica, esa similitud en líneas generales, podía permitir que alguno de aquellos órganos prosperaran. No fue así, no se produjo ningún caso con resultados positivos hasta el año 1984, en el que un bebé, Baby Faye se denominó, recibió en Loma Linda, en California, un corazón de babuino y se obtuvo una supervivencia de 20 días. Ello probablemente se debió, entre otras cosas, al peculiar estado inmunológico de los recién nacidos, más tolerantes hacia algo que no era de su especie y que no era compatible. Pero bien, lo cierto es que estos 20 días pues, representaron un verdadero hito y hizo albergar esperanzas de que los xenotrasplantes con órganos de simios pues, pudieran prosperar. En los primeros años 90, de hecho, se intentaron otra serie de trasplantes, tanto de hígado como de médula ósea. De hígado, pues fue Starzl quien realizó 2 trasplantes, autorizaron 3, al final acabó realizando 2, pero aquello tampoco funcionó. No había las barreras inmunológicas fundamentalmente, fueron decisivas y no. Hubo que esperar a los años 90, cuando ya se vio que todas estas expectativas con órganos de simios pues no llevaban a ninguna parte y además pues las prevenciones éticas en cuanto a sacrificar simios pues eran cada vez mayores, las presiones aumentaron en este sentido y además era evidente que si lo que se quería era bueno, pues que la necesidad de órganos se redujera, esta no podía ser la vía, porque el número de simios susceptibles de donar sus órganos es muy reducido y realmente aquello no se le veía ninguna expectativa a medio o largo plazo. Y se comenzó otro enfoque, la utilización de cerdos como fuentes de órganos. ¿Por qué el cerdo? Bueno, pues fundamentalmente porque algunos de sus órganos son muy parecidos a los humanos y de ahí el riñón en concreto es el órgano de un animal el más parecido a la especie humana. El corazón también se parece bastante y además son animales pues, fáciles de criar, que tienen una reproducción muy rápida, mientras que los simios pues, tienen un ciclo vital larguísimo que hace inviable su reproducción para estos fines. Y con todos estos datos pues, se comenzó una experiencia que duró durante todos los años 90. Se dieron algunos pasos, claro, como no se podían trasplantar órganos sin hacer ninguna modificación, porque si ya había habido el rechazo en los simios, pues había que pensar que en los cerdos fuera todavía aún mayor la diferencia inmunológica. Lo primero que se vio es que utilizando simios no como donantes, sino como receptores, se producía un rechazo hiperagudo que se atribuyó fundamentalmente a la presencia en las células endoteliales de alfa-galactosa, que es algo que no está presente ni en las células endoteliales de los monos, ni tampoco en las células endoteliales humanas. Y entonces lo que se hizo es eliminar la alfa-galactosa de estas células, mediante la supresión de una enzima, y hacer lo que se llamó galactosiltransferasa knockout. Es decir, se eliminaba esta enzima y se limitaban las moléculas de galactosa en la superficie endotelial, con lo cual pues, se consiguió evitar el rechazo hiperagudo, que era la primera barrera que no dejaba ir más allá en las primeras experiencias de trasplante de cerdo a mono. Bien, eso, las noticias en este sentido, la verdad es que hicieron entrar en una fase de entusiasmo a mucha gente en todo el mundo. Y aquí he puesto declaraciones mías de los años 90, que evidentemente vistas con la perspectiva de 30 años después fueron una clara imprudencia. No es que mintiera, porque estamos en lo mismo. La solución futura pues serán los trasplantes, pero desde luego la cosa estaba bastante más lejana de lo que se ponía de lo que se podía imaginar en cualquier momento, en el que incluso pues, se llegó a pronosticar que antes de una década esto sería una realidad clínica. Al final, a lo máximo que se llegó durante los años 90, pues fue a que un riñón de cerdo trasplantado a un babuino
tuviera una supervivencia de 78 días, es decir, 2 meses y medio, y que no se produjera un rechazo hiperagudo, aunque desde luego la supervivencia del injerto fue muy limitada, se producía sistemáticamente un rechazo vascular con una microangiopatía trombótica y finalmente se acababa perdiendo el injerto. Se puede decir que la investigación de los xenotrasplantes en la primera mitad, en toda la década de los 90, pues se puede resumir en esta diapositiva, que, bueno, que aportó datos muy interesantes que han servido para los actuales pasos que ahora comentaremos, pero aquello no dio más de sí. Y realmente la puntilla se la puso pues este número del Lancet en 1998, en que se hacía hincapié en los virus, los retrovirus endógenos porcinos, que la verdad es que no se conoce que hayan producido enfermedades en la especie humana, pero que están presentes en los cerdos y que realmente se levantó el temor de que estos retrovirus endógenos porcinos, sobre todo si se administran medicamentos, inmunosupresores, pues pudieran mutar, pudieran infectar a la especie humana y producir pues una catástrofe que difícilmente previsible. A ello se unieron pues otras situaciones con un grave riesgo de salud pública, como la encefalopatía espongiforme bovina, el SARS, que ya por entonces existía, el SIDA y fijaos el SARS, un primo hermano del SARS, la que nos ha montado en estos últimos años, el SIDA, en fin, todo esto, el SIDA con todas las evidencias de que había procedido de los grandes monos de África, todo esto hizo que estas experiencias con los cerdos, la verdad es que se miraran con lupa y que realmente se acabara pues proponiendo y haciendo una especie de moratoria internacional precisamente por el riesgo que levantaban estos virus. Esto, como digo, a finales de los 90 prácticamente acabó con la inmensa mayoría de las investigaciones, incluso algunas multinacionales farmacéuticas se habían hecho inversiones pues, muy cuantiosas en este tema por ver que podía ser una fuente de órganos y una fuente de ingresos para ella. Todo aquello se paró a finales de los 90. Y entonces vino para los trasplantes, para los xenotrasplantes, una especie de travesía del desierto a lo largo de los primeros años de este siglo. Una travesía del desierto que muy pocos transitaron, que la verdad es que lo que más atraía, interés atraía, pues eran los islotes de páncreas, de cerdo. Se seguían investigando en algunos lugares, por ejemplo, este es el doctor Groth, Carl Groth, de Estocolmo, que fue presidente de la Transplantation Society. Algunos laboratorios chinos siguieron trabajando con este tema en Nueva Zelanda y se consiguieron algunos casos, algunos éxitos aislados, que realmente fue lo que mantuvo viva la llama del xenotrasplante y hizo bueno, que aquellas investigaciones básicas pues continuaran y evolucionara hacia lo que ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente en la segunda década de este siglo y en la situación actual? Pues lo que ha cambiado la perspectiva de los xenotrasplantes ha sido otro gran descubrimiento científico, yo diría que probablemente el más importante en lo que va de siglo, que es la tecnología CRISPR. La tecnología CRISPR para la modificación genética de los animales permitió realizar modificaciones genéticas de una forma mucho más simple, mucho más fácil y mucho más compleja que lo que se había logrado hasta ese momento. Y curiosamente, las experiencias actuales proceden o tienen su origen en una firma, la PPL Therapeutics, que fue la que creó la oveja Dolly en el año 96 y que a principios del siglo, en el 2003, pues fue vendida a Estados Unidos y se convirtió en una empresa que se llama Revivicor y que en estos momentos está asentada en Blacksburg, en el estado de Virginia.
esta empresa y otras dos, tanto la eGenesis en Estados Unidos y la Qian Biotech en China, se han dedicado a hacer modificaciones genéticas en los cerdos y intentando pues, evitar todos los aspectos, la trombosis, los rechazos humorales que se vieron en toda la experiencia de los años 90. Y algo que ha sido muy importante, y es que con esta técnica, con esta tecnología, se ha conseguido eliminar hace ya unos años por primera vez los retrovirus endógenos porcinos en determinados animales, lo cual pues, disminuye también el riesgo de transmisión de enfermedad viral a la especie humana. Bien, así las cosas, en muy poco tiempo, desde septiembre del año pasado hasta el momento actual, se han producido 3 experiencias. Se ha dado el salto de pasar a la especie humana. La verdad es que la idea de experimentar utilizando simios como receptores, yo creo que había dado de sí todo lo que tenía que dar y era necesario, si se quería continuar con este proceso, pasar a la especie humana. Los 3 casos que se han producido hasta ahora han sido, el primero fue en Nueva York, en septiembre del 2021, y fue el trasplante de un riñón de cerdo en el muslo de una persona en muerte encefálica. Se trataba en este caso de un riñón con una sola manipulación genética y que fue trasplantado a una persona que estaba ya en muerte cerebral, con lo cual pues, realmente era una experiencia de trasplante en humano, pero sin correr los riesgos que implicaría trasplantárselo a una persona viva en situación normal. El segundo, bueno, esta experiencia se publicó a bombo y platillo en todos los medios internacionales, empezando por el New York Times y muchos otros más, pero hasta ahora no hay ninguna constancia en ninguna revista científica. Aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante y que modula mucho las noticias sobre este tema, y es que Revivicor cotiza en bolsa. Y evidentemente, pues la publicación de estas primeras experiencias hizo que su cotización se disparara, pues como era lógico, al pensar que esto era una gran opción de futuro. También en septiembre de 2021, que ha sido conocido este año, se produjo en Alabama un trasplante bilateral, 2 riñones de cerdo, a una persona en muerte encefálica, también a la que se había nefrectomizado previamente. En realidad era un donante de órganos en el que se había descartado donar los órganos no renales y a la que tras la nefrectomía para trasplantar estos órganos a otras personas, pues se implantaron en fosa ilíaca los 2 riñones de un cerdo. Este hasta ahora ha sido el único trabajo, la única experiencia que se ha publicado en una revista científica, en el American Journal of Transplantation, y que por lo tanto pues tenemos datos serios, por decirlo así, de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha encontrado, cuáles han sido los problemas, y realmente pues es que es un trabajo muy interesante y, como digo, hasta ahora el más serio. Aunque el más nombrado sin duda ha sido este, el que se realizó en enero del 22 en Maryland, que consistió en el trasplante de un corazón de cerdo de 1 año y de 100 kilos de peso con 10 modificaciones genéticas a un paciente de 57 años que no fue admitido para un trasplante estándar. Esto sí que ya fue a una persona viva y que realmente ha representado pues, un hito científico y mediático, porque hasta ahora evidentemente esto no se había hecho ni mucho menos, y bueno, pues han sido muchas las experiencias que se han derivado de este caso. Si nos remitimos al caso número 2, al de los 2 trasplantes renales en una persona en muerte cerebral, que aquí tenéis el artículo original, pues las enseñanzas derivadas de este caso son muchas, pero estas son las más importantes. No se produjo un rechazo hiperagudo. Luego, como digo, había 10 modificaciones genéticas.
una pues, derivada, como veíamos antes en las primeras experiencias, a eliminar la galactosa de las superficies del endotelio, y otra encaminada a disminuir el riesgo de trombosis y a disminuir el rechazo mediado por complemento. Había otra más pues, dirigida a evitar, a anular la hormona de crecimiento, y otras 3 más pues, con diversos objetivos. La inmunosupresión que se dio en este caso era bastante estándar, a diferencia del primero. En el primer caso, en el del riñón en el muslo, no se ha publicado la inmunosupresión, pero se dice que se hizo una inmunosupresión pues muy innovadora, con sustancias que no se habían probado hasta ese momento y tal. En este caso no, en este caso se hizo una inducción estándar con globulina antitimocítica, con esteroides, y después un tratamiento durante las 74 horas que duró el estudio, pues también muy convencional, con tacrolimus, con MMF y con esteroides. Los riñones permanecieron viables durante las 74 horas que duró el estudio. A las 74 horas se produjo ya la parada cardíaca y finalizó el estudio. Produjeron esos riñones orinas, pero no se recuperó la función renal. Se comprobó que no hubo ni quimerismo ni transmisión de retrovirus endógenos porcinos. Y en la histología de esos riñones pues, se advirtió una microangiopatía trombótica que no era distinta a la que se había observado en los riñones de simio de los años 90, que no progresó en severidad y no se observaron signos de rechazo ni depósitos de anticuerpo ni complemento. Bien, son datos muy interesantes que podremos discutir posteriormente, pero como digo, es el caso mejor estudiado hasta la fecha y que nos aporta más novedades. El caso más interesante desde el punto de vista científico y mediático era el del corazón. David Bennett era un paciente portador de una asistencia ventricular desde hacía 45 días, que estaba consciente, que se comunicaba con sus médicos y que, según los autores, se descartó para trasplante por ser un enfermo conflictivo que no había acudido a las revisiones y que no tomaba bien la medicación. Con lo cual, pues concluyeron el peor pronóstico de los pacientes que no cumplen estas indicaciones médicas y por ello pues no se incluyó en lista de espera. La verdad es que estos criterios son un tanto sorprendentes porque, por ejemplo, en España, bueno, más del 30% de los pacientes que se trasplantan de corazón están con una asistencia ventricular y, desde luego, el hecho de que el enfermo sea más o menos conflictivo no se utiliza como criterio de exclusión para un trasplante. O sea, que realmente en España este paciente, que además pues, no era especialmente mayor, 57 años, pues se habría incluido en lista de espera y probablemente se habría trasplantado sin más consideraciones. Pero lo cierto es que allí se ha publicitado que era un enfermo no susceptible de trasplantar, de recibir un órgano humano, y que en consecuencia se había optado por esta posibilidad. Bien, el enfermo se trasplantó, estuvo razonablemente bien durante un tiempo y ha fallecido muy recientemente tras 2 meses. No está claro de qué ha fallecido, porque, como digo, no se ha publicado nada en revista científica, aunque lo que más lo que más se ha especulado es que ha sido un problema de diferencia de presiones entre un corazón humano y un corazón porcino, que realmente en el humano las presiones intracardíacas son bastante mayores y probablemente ese corazón no ha podido resistir más tiempo. Pero esto, como digo, es una especulación. No parece que hubiera signos claros de rechazo en el momento del fallecimiento o los días previos. Y bueno, pues en estos momentos se puede discutir si esto ha sido un éxito o un fracaso. Bueno, que se haya muerto, evidentemente, es un fracaso, pero la verdad es que las múltiples enseñanzas que se han derivado y que se derivarán de este caso, pues cabe considerarlas como un éxito, porque bueno, es el primer humano que ha vivido 2 meses con un corazón porcino, y eso ya pues representa un verdadero hito dentro de la historia de la medicina. No caben pocas dudas en que se van a continuar este tipo de experiencias. Claro, el problema ético fundamental que yo veo en estos momentos es cómo se le ofrece aquí he puesto un corazón de cerdo, pero en realidad cualquier órgano de cerdo a un humano en el momento actual. Es decir, evidentemente
vamos a tardar tiempo en saber si estos trasplantes pueden equipararse en cuanto a resultados a los de un órgano humano. Y de momento, claramente, la respuesta es no. Entonces, bueno, ¿cómo se selecciona a un enfermo que no es válido para recibir un trasplante humano, pero en cambio sí es válido para recibir uno de cerdo? Esto, como digo, en el primer caso de Estados Unidos. En Estados Unidos lo han visto muy claro, pero yo la verdad es que no lo veo nada claro. Pues se va a repetir en cada enfermo que se plantee. Hay quien ha dicho bueno, que la indicación, al menos en estos momentos, de estos órganos porcinos podría ser un órgano puente, es decir, en espera de que venga un órgano de verdad, por decirlo así, un órgano humano para trasplantarlo. Bueno, yo la verdad es que esto no lo veo en corazón porque ya tenemos las asistencias ventriculares, no lo veo en riñón porque tenemos la diálisis y quizá pudiera tener alguna justificación en hígado o pulmón, que no hay donde no hay otras alternativas, pero sinceramente no sé cómo seleccionar a los pacientes que van a recibir este tipo de órganos. Pero vamos a suponer, y yo creo que esto es muy interesante, hacer una serie de disquisiciones, qué es lo que ocurriría en el mundo de trasplantes, de los trasplantes, si estos órganos porcinos funcionaran. Vamos a suponer que funcionan. Bueno, ¿qué ocurriría? ¿Qué cambios se introducirían en los trasplantes? Pues había un verdadero cambio de paradigma en lo que estamos haciendo, en lo que es la práctica clínica de los trasplantes de órganos. En primer lugar, dejan de depender al 100% de la donación de una persona viva o de una persona fallecida para hacerlo de un producto fabricado en serie, como cualquier otro dispositivo sanitario. De hecho, en Estados Unidos, quien ha tenido que autorizar este trasplante ha sido la FDA. La FDA como responsable de dispositivos sanitarios. Claro, ello significaría una reconsideración profunda de todas las organizaciones de trasplantes, que tendrían que pasar gran parte de sus funciones y sus competencias a las agencias de medicamentos y productos sanitarios. En España pues se llama así, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y en la Unión Europea pues la EMA, la European Medicines Agency, y en Estados Unidos la FDA. Aquí tendría que haber una reconsideración muy profunda de quienes se encargaran de los trasplantes y quien tuvieran que hacer cumplir la legislación. En segundo lugar, y en contra de lo que algunos creen, no es que la introducción de los senotrasplantes vaya a disminuir la lista de espera. Si los senotrasplantes funcionaran, claro, las listas de espera en los distintos países tendrían que dejar de ser un concepto posibilista. Aquí, en general, los países que trasplantan más tienen más lista de espera. ¿Por qué? Pues porque se introducen mucho más enfermos como candidatos y, en consecuencia, pues aquí la oferta genera demanda. Entonces, muy probablemente, y en la mayoría de los órganos, bueno, está claro, por ejemplo, en España están incluidos en lista de espera renal no más allá de un 20% de los enfermos que están en diálisis. El resto pues tienen contraindicaciones, son pacientes muy mayores, en fin, que solamente un 20% están en lista de espera. Muy probablemente, si esto funcionara y funcionara muy bien y fuera muy fácil la obtención de estos órganos, pues habría muchos más enfermos que podrían beneficiarse y que se beneficiarían, con lo cual la lista de espera, pues cabe pensar que aumentaría de una forma exponencial. Evidentemente, habría que cambiar los criterios de distribución para elegir qué enfermos se trasplantan con un órgano humano y cuáles con uno porcino. Es decir, ¿a quién le toca un órgano de primera? ¿A quién le toca un órgano de segunda? Porque, como digo, van a pasar muchos años antes de que un órgano porcino se pueda hacer equivaler en probabilidad de supervivencia a un órgano humano. Y, en consecuencia, pues si esto funciona, ¿cómo se distribuyen estos órganos porcinos? Al primero que llegue, al que esté más grave, es decir, se encontrarían soluciones, pero evidentemente había que reconsiderar todo lo que en estos momentos estamos haciendo con las organizaciones de trasplantes. Lo que es cierto es que ambas fuentes de órganos tendrían que convivir quizá indefinidamente, pues había pacientes en urgencia para los que no se podría encontrar rápidamente un órgano de estas características y además muy probablemente los órganos y tejidos porcinos no cubrirían todas las posibilidades de órganos y tejidos. Es posible que cubrieran muy bien el riñón, el corazón, pero ¿qué iba a pasar con el hígado? ¿Qué iba a pasar con muchas otras cosas? Y, en fin, tendrían que convivir.
Y en ese caso, pues es una incógnita saber qué repercusión iría a tener la existencia de esta fábrica de órganos sobre la donación altruista. Es decir, esto iba a influir en la predisposición de la gente y de los propios profesionales sanitarios, iba a transmitir la idea de que ya no hace falta la donación altruista o en menor cuantía precisamente por esto. Bueno, esto, como digo, es una incógnita de qué ocurriría. Y el coste, bueno, lo desconocemos por completo, pero todo hay que pensar que sería muy superior al del trasplante estándar, lo cual representaría un desafío para la sostenibilidad de los sistemas de salud. En el caso de países donde haya una cobertura universal de la gente, una cobertura de los trasplantes, o bien un factor económico discriminativo para aquellos casos en los países en donde no exista esta cobertura y entonces haya enfermos que se puedan permitir comprar un riñón de cerdo y haya enfermos que no se lo puedan permitir. Bueno, esto significaría pues igualmente un cambio de paradigma muy importante respecto a la situación actual. Y un curioso posible efecto positivo, insospechado, que es que dependiendo de los precios finales podría representar la eliminación del tráfico de órganos. Bueno, al hacerlo irrentable. Esto aquí sí que va a depender de qué resulte más barato y si realmente, pues, como existe ahora la compra-venta de riñones en muchos países del mundo, o si realmente la fabricación de estos órganos, fundamentalmente los riñones, por parte de las fábricas de cerdos, por decirlo así. Bien, en suma, ya para finalizar esta parte de la charla, pues los xenotrasplantes, los órganos de cerdo son un gran descubrimiento científico con enormes implicaciones potenciales, pero es necesario llamar a la precaución en los mensajes que se lanzan, porque como hemos visto aquí hasta ahora, quedan numerosos puntos por solucionar, tanto de índole técnica como económica, ética y de todo punto. Entonces, en este sentido, pues yo creo que es una excelente materia para discusión ahora, cuando acabemos la charla, y futura, que realmente da para mucho y del que se pueden sacar pues muchísimas consecuencias. Bien, pasamos ahora a la segunda parte de la charla, otra fuente, por decirlo así, controvertida de órganos, la eutanasia. La ley española de eutanasia, España ha sido el cuarto o el quinto país del mundo en donde se ha promulgado una ley de eutanasia, pues después de Bélgica, Holanda, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos otros países que tienen unas leyes pues, parciales en este sentido. Pues España, como digo, promulgó el año pasado una ley que ha entrado en vigor desde el mes de junio, o sea que todavía la experiencia es corta, llevamos en estos momentos unos 9 meses. Y en la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes del 2021 se señala ya la existencia de 7 donantes tras la eutanasia que dieron lugar a 23 trasplantes de órganos tras la prestación de ayuda a morir, que es como se denomina la eutanasia. Bien, a mí me gustaría transmitir que no es que realmente cuando hablamos de donación tras eutanasia, no es que esto esté de forma aislada dentro del sistema de donación y que de repente se nos haya ocurrido o hayamos visto lo que hacen otros países. Que esto está íntimamente ligado a una serie de situaciones ya previas, unas experiencias ya previas. La fundamental, la donación de una sistolia controlada para determinados pacientes. Claro, hay que tener en cuenta que cualquier persona que quiera donar sus órganos tras la prestación de ayuda a morir no va a llegar a muerte cerebral, es decir, no son donantes estándares en muerte cerebral, sino donantes en asistolia controlada. Y que el primer paso realmente para que esto se pueda producir, pues es que existan las condiciones para la donación en asistolia controlada. En España, la verdad es que esto ha sido una experiencia muy importante. La donación de asistencia controlada era prácticamente nula. Aquí, en esta gráfica, en los años 90, esto era donación de asistolia no controlada.
algo que curiosamente ahora prácticamente se ha dejado de hacer, en personas que fallecen en la calle con una muerte cardíaca y que se trasladan al hospital con masaje cardíaco y allí se determina la muerte y es cuando se puede producir la donación. Bien, esto es realmente complejo. Y aún en España se desarrolló un programa o varios programas activos en Madrid y Barcelona de este tema, pues la verdad es que su actividad ha ido descendiendo y más en los últimos 2 años con el COVID. Y en estos momentos lo que interesa es lo que está aquí en azul oscuro. La asistolia controlada comienza en España en el año 2009 en un programa un programa piloto que se hizo en el País Vasco con la supervisión del Servicio Vasco de Salud y de la ONT. Aquello funcionó muy bien. Se estuvieron discutiendo todas las características de cómo tenía que ser esta donación durante 3 años, hasta lograr un documento de consenso que sirvió de base a una modificación legislativa. Este es un tema delicado porque la modificación legislativa supone un cambio en el concepto de muerte. Realmente, pues aquello era muy delicado y había que hacerlo muy bien. Nosotros lo que habíamos visto era que había una serie de países, fundamentalmente anglosajones, ninguno católico hasta ese momento, que habían desarrollado estos programas de donación a corazón parado. Aquí está pues, Fran del Mónico, una de las visitas que nos hizo para convencernos de que esto había que llevarlo a cabo. Y sí, aquello funcionaba y nosotros necesitábamos darle un nuevo enfoque. En los últimos 2 años se ha incorporado también el corazón, pues ya tenemos entre corazón, hígado, riñón, páncreas, pues tenemos más de 9.000 trasplantes desde el comienzo del programa. O sea que ya representa una actividad pues muy extendida, más de 120 hospitales españoles, que han sido pues también prólogo de lo que es la donación tras lo que estamos en estos momentos tratando aquí, tras la eutanasia. Esto, por ejemplo, son la evolución de los donantes por esclerosis lateral amiotrófica, algo que se empezó pues, a principios también de la década pasada y que ha ido aumentando. En el 2021 pues, ya ha habido aquí 35 donantes, lo mismo en el 2020, es decir, es una práctica que se ha ido aumentando claramente, que este tipo de donantes, que además son muy comprometidos porque ellos han padecido mucho lo que es la enfermedad y realmente pues muchos se ofrecen de forma espontánea para que si se pueden donar alguno de sus órganos realmente se done. Esto, como digo, hay que ligarlo a la donación en parada cardíaca y a la creación de un clima que ha sido favorable a la introducción de lo que aquí estábamos tratando. Esta diapositiva la he puesto no por interés en ver en qué comunidades se dona más de pacientes de ELA o en cuál se dona menos, sino para poner de manifiesto que en este caso la actitud de los médicos es muy importante. Porque, por ejemplo, hay comunidades pequeñas como el País Vasco, que no tiene más allá de 2 millones de habitantes, que representa, sin embargo, el 25% de todos los donantes con ELA, y sin embargo comunidades pues muy grandes como es Cataluña, que tiene en estos momentos pues, más de 7 millones de habitantes, que eso representa un 5%, o Madrid, que tiene también 6 millones de habitantes y eso representa un 3%. ¿Por qué? Pues no es porque haya más enfermos de ELA aquí, ni mucho menos, sino porque realmente la actitud del colectivo médico, de enfermería, en cuanto a tener relación con los dos enfermos y hablarles de la donación y todo esto es fundamental. Lo cierto es que en estos momentos, como decía, la donación de asistolia se realiza en más de 120 hospitales, con lo cual la posibilidad de que estos pacientes que piden la eutanasia pues fallezcan en un entorno controlado donde sea posible la donación es muy grande. Y además, pues esto, como digo, pues sigue la estela de otros países en los que cuentan ya con protocolos establecidos de donación tras realizar la eutanasia. Pues el más antiguo es el de Bélgica, la experiencia con 50 donantes desde 2011, Canadá cuenta con más de 100 donantes desde 2017 y Holanda con más de 80 donantes desde 2012. Hay al menos un estudio belga
que pone de manifiesto que pueden ser donantes de órganos al menos un 10% de los pacientes que deciden optar por la eutanasia. Naturalmente esto es muy variable, dependiente de la causa y dependiente de otros motivos, pero al final, si se quiere hacer una evaluación de cuántos puede haber, pues probablemente esta sea la estimación más cercana. Y naturalmente en estos momentos se está elaborando por parte de la ONT y todos los implicados pues un protocolo ya establecido para la donación tras la prestación de ayuda a morir, pero las líneas que se han pactado pues están muy claras, las recomendaciones generales son muy claras, tiene que haber una independencia total en el proceso de toma de decisiones, es decir, la donación no puede condicionar en ningún momento la decisión sobre la eutanasia. Tiene que haber una comunicación muy fluida entre el equipo asistencial y la coordinación de trasplantes. El paciente siempre tiene que estar informado al 100% de cuáles son las posibilidades, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y el paciente, pues como digo, debe estar plenamente informado de todos los detalles del proceso. Y bueno, pues esto es todo lo que yo os quería contar y ahora pues quedo a la entera disposición de todos vosotros para responder o tratar de responder a todas vuestras preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Rafa. Invitarte, si la Fundación le parece bien, para un futuro, hacer una charla de cómo podemos mejorar la detección de muerte encefálica y algunos consejos para iniciar el programa de corazón parado en nuestra región. Muy bien. Bueno, Domingo, por favor. Quería hacer una pequeña reflexión. Nuestros hospitales públicos no son igual que los hospitales públicos de España. Primero. Lo segundo es, por eso, una idea que tenemos nosotros, médicos, es que concentrar hospitales públicos, pocos, con servicios de procuración, y que los pacientes con muerte cerebral de los hospitales aledaños deriven estos pacientes para realizar entonces la procuración y la extracción de órganos en estos tipos de hospitales. El segundo tema, que vos muy bien lo señalaste vos, es que están muy mal pagos los médicos que están en la procuración y el trasplante. Lo tercero, nosotros tenemos una alta incidencia de DGF y sabemos que estamos en un promedio de 60 a 70% de DGF en Argentina. Y sabemos que esos riñones con DGF tienen menos duración a largo plazo que los que tienen una DGF que es aproximadamente 10 a 15 a 20% en los países desarrollados. Por lo tanto, necesitamos bombas de perfusión, especialmente para los riñones, para la corazón parada y los riñones añosos. Y llama la atención de que no podemos tener bomba de perfusión, a pesar que la bomba de perfusión vale menos que una máquina de diálisis. Esa es otra cosa que también tenemos que resolver. Entonces, y con respecto al corazón parado, vos muy bien dijiste en una parte de que hay provincias o estados autónomos que un vasco es igual que un madrileño y que, bueno, pero donan distinto. Bueno, nosotros en Argentina hicimos, y lo tenemos acá el doctor Santiago Vicente con nosotros, él hizo en el hospital de Tucumán 2 exitosos, o 3 me parece, corazones parados. El primero, él se formó en Cataluña, el primero lo hizo online con Barcelona. Y los 3 andan perfectamente bien. Entonces es poner en marcha ese programa que inició Santiago en los hospitales más importantes que quieren realizar. Nosotros hace más de 5 años que estamos, y eso lo hicimos con la gestión, no sé si se fue, no, con la gestión de Clemente, en la provincia de Buenos Aires, todo el tema del corazón parado. Y yo creo que si los trasplantes cadavéricos empezaron con corazón parado, ¿por qué no hacer corazón parado ahora? ¿No? Bueno, ese es otro tema que falta en nuestro país. Y creo que un tema, y para finalizar, muy importante, es la calidad del órgano. Es una de las variables más importantes para que dure muchísimos años. Además, la inmunosupresión, el cuidado del paciente. Bueno, quería tocar eso. Bien, gracias, Domingo. Bueno, obviamente respetando lo que habíamos pautado con Rafael, vamos a ir terminando esta hermosa webinar que hemos tenido hoy. Yo quiero agradecer enormemente a Rafael por su ya conocida generosidad para con todos nosotros. Él nos acompaña desde hace, como bien lo dijo, desde hace muchísimos años. Es un hacedor, es un formador, y ha sido un privilegio, Rafael, para nosotros que haya sido vos quien nos diera la webinar inaugural del ciclo 2022. Como ya ves,
Acá ya andan pidiendo, bueno, todos los chats están encantados y andan pidiendo que te volvamos a convocar, ya veremos más adelante con algún otro tema. Así que te agradezco enormemente en nombre de la Fundación del Tercer Milenio y toda la gente que allí trabaja y mucho, y en nombre de todo el auditorio, y obviamente en el mío propio te mando un fuerte abrazo, ya estaremos contactándonos y ojalá nos permitan todos estos bichos o los otros bichos que están viniendo, llámense terminó el auditorio, y felicitaciones a la Fundación Tercer Milenio por esta iniciativa. Hasta luego. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao, muchísimas gracias. Gracias, Rafael.